Bienvenidas, bienvenidos a una nueva clase virtual de Teorías de la Comunicación 2. Espero que estén llevando este aislamiento social lo mejor posible y que estén pudiendo estudiar y acceder a todo el material correctamente. Un pequeño aviso antes de arrancar con los temas que vamos a ver hoy es la cuestión de nuestro primer examen virtual, que va a ser el jueves 14 de mayo y lo vamos a realizar a través de un formulario de Google. Va a estar disponible en todo nuestro horario, es decir, el jueves 14 de mayo de 19:40 a 21 horas. En todo ese tiempo ustedes van a poder acceder al formulario y una vez que ingresan van a tener media hora para responder el examen. Las preguntas van a ser de rápida respuesta, multiple choice, verdadero o falso, y alguna que otra pregunta breve para responder. No hay muchas más indicaciones que estas. Sepan que la situación de examen nos pone nerviosos a todos, más si es un examen virtual, que es una modalidad a la que no estamos acostumbrados, y más sobre todo si hay un tiempo preciso para resolver ese examen. ¿Cómo podemos hacer para escaparle a todos estos miedos? Bueno, leyendo los textos, teniendo los resúmenes y teniendo todo el contenido perfectamente digerido. Fíjense que voy a tratar de ser lo más prolijo, de evaluarlos cada 8 semanas. Justamente el 14 de mayo es el jueves número 8 de nuestros encuentros. Voy a evaluar hasta donde lleguemos, no importa que no hayamos terminado con la unidad 1. Voy a evaluar hasta donde lleguemos el jueves anterior. Ahora bien, nos queda la clase de hoy, nos queda la clase del 30 y nos queda la clase del 7. El jueves 7 de mayo no vamos a tener clase a través de video, sino que voy a hacer una videollamada como especie de encuentro de repaso de dudas, de consultas, para que ustedes puedan evacuar justamente todas aquellas inquietudes que tengan sobre el contenido antes del examen. Es necesario que para el día del examen tengan su DNI a mano porque van a tener que poner su número de DNI en el formulario. Esas son todas las indicaciones. Yo esto se los voy a dejar por escrito en el Classroom, pero vayan tomando nota que el jueves 14 de mayo vamos a tener nuestro primer examen virtual. Vamos a continuar con el texto de Wolf. Este texto que ustedes tienen en el Classroom, que se los publiqué hace un par de semanas. La semana pasada tratamos la cuestión de la espiral del silencio. Esta primer teoría de la comunicación que menciona Wolf en su texto. Y hoy vamos a abordar dos teorías de la comunicación, esos otros dos capitulitos, el capítulo 3 y el capítulo 4, que tiene que ver con la teoría de los desniveles del conocimiento y con la teoría de la dependencia de los medios. Vamos a arrancar con los desniveles del conocimiento. Son cuestiones sencillas de comprender, pero está bueno justamente utilizar esta clase para ejemplificar y para clarificar, y utilizar la clase también para luego ir al texto y poder jerarquizar el contenido de los textos. ¿Qué es esta cuestión de los desniveles del conocimiento? Van a leer muchas veces que va a decir knowledge gap. Esto justamente significa desniveles del conocimiento. Como una gap también está bueno pensar la traducción de esta palabra en inglés, porque gap, quizás si alguien alguna vez cursó inglés o viajó a un país donde se habla inglés, en los trenes dice cuidado con el gap, take care about the gap, o que te fijes en el gap entre el tren y el andén. ¿Qué es esto entonces del gap? Esa palabrita que tenés cuidado con el gap entre el tren y el andén, con ese espacio, con ese hueco. También podríamos pensar la palabra gap como
brecha. Y justamente esta teoría de la comunicación tiene que ver con eso. Tiene que ver con la brecha. Podríamos pensar con la desigualdad, con la diferencia que hay entre un sector social, otro y los medios de comunicación. Hay como una idea que seguramente ustedes quizá la escucharon en otras materias, que tiene que ver con esta cuestión de, bueno, los medios democratizan el conocimiento, los medios hacen llegar la información a todos los sectores sociales por igual, son los grandes informadores, son las grandes herramientas o los grandes instrumentos que hacen conocer la realidad social a todos los sectores de la sociedad, justamente, a todos los ciudadanos. Y de hecho muchas veces lo que comentan en algún taller de redacción, por ejemplo, es que en los periódicos o en los medios de comunicación se debe hablar con un lenguaje llano. ¿Qué quiere decir esto? Con un lenguaje que puedan entender todos los sectores sociales, desde aquellos que no están escolarizados hasta los sectores más altos de la intelectualidad de nuestra sociedad. Entonces, podríamos pensar que hay como una especie de falsa idea de que los medios son igualadores y son democratizadores y son comprendidos y recibidos perfectamente por todos. La teoría de los desniveles del conocimiento justamente plantea que aquellos sectores que están mejor parados o que tienen un mayor acceso a los medios de comunicación pueden sacar más provecho que aquellos que no tienen esta misma condición. Leo textual. Los medios de comunicación reproducen y acentúan las desigualdades sociales. Son instrumentos del incremento de las diferencias, no de una atenuación de ellas. Es decir, es falsa esta idea que los medios democratizan la información, sino que esta información que envían es mejor captada, mejor recibida por aquellos que tienen más posibilidades de acceso a estos medios de comunicación. Y sin embargo, los que no comparten esta condición se quedan atrás en el acceso a esta información. Y dice también que hacen surgir nuevas formas de desigualdad y de desarrollo desigual. Es decir que podemos pensarlo, yo justamente hoy estaba reflexionando acerca de esta cuestión de virtualidad, de la educación virtual, sobre todo en las escuelas secundarias. Qué maravilloso que es Internet, pensándolo como medio de comunicación, que hay una pandemia, que no se puede ir a la escuela, pero sin embargo los chicos se siguen educando y se siguen formando a través de Internet. Este es un gran ejemplo de la teoría de los desniveles del conocimiento. Genial, maravilloso. Sí, Internet ayuda a que los chicos se sigan formando y se sigan educando desde sus hogares, pero no todos los hogares de nuestra Argentina tienen Internet. Los invito a buscar las cifras de los hogares que poseen Internet y de los hogares que no tienen acceso a la web. Entonces ahí tenemos una primera gran desigualdad y un primer gran mito sobre Internet, sobre los medios de comunicación que se nos cae. Genial, Internet es democratizador, ya lo vamos a ver en la unidad 4. Permite el acceso a todo el conocimiento, sí, pero solamente de aquellos sectores que tienen acceso a él. Y no solo eso, sino de aquellos sectores que tienen acceso a él y que tienen la formación y que tienen el conocimiento de poder sacarle el mayor provecho a esta herramienta. Entonces, ¿los medios de comunicación son democratizadores de la información y del conocimiento o generan desigualdades? Bueno, esta teoría, la teoría de los desniveles del conocimiento, plantea justamente que los medios de comunicación generan nuevas formas de desigualdad. Porque para los que están
los sectores que pueden acceder a ellos gozan de todos los beneficios de los medios de comunicación, mientras que los sectores vulnerables o los sectores empobrecidos no pueden acceder a ellos y se quedan atrás. Y crece lo que podríamos pensar que es la brecha cultural, es decir, la diferencia, la desigualdad de acceso del conocimiento entre los sectores acomodados y las clases populares. Es decir que incluso aquellos sectores que tienen mayor acceso a las tecnologías tienden a incorporar nuevas tecnologías más rápidamente. Es decir que los sectores que están más familiarizados con la tecnología tienden a incorporar los avances que genera esa tecnología de manera más rápida y más efectiva que los sectores que tienen menor acceso a las tecnologías en general y a los medios de comunicación. Está bueno pensar que el Estado ha impulsado clases de matemática, de lengua, de ciencias sociales, de ciencias naturales a través de la televisión pública, sabiendo justamente que es la televisión pública la que llega a todos los lugares del país y que además a través de Radio Nacional se realizan programas educativos, que también la radio llega a mayor población, sobre todo en este sentido pensando en las poblaciones rurales. Si no existiera esta herramienta, las poblaciones rurales o aquellos lugares a donde no llega la conexión de internet y ni siquiera la señal, se quedarían afuera de todo proceso educativo. En este sentido, el trabajo de muchos maestros y maestras, profesores y profesoras, en las zonas rurales, repartiendo cuadernillos en persona, yendo a las casas en persona, ha ayudado bastante. Pero si todo dependiera de los medios de comunicación y de internet específicamente, sepan que una gran cantidad de nuestros alumnos quedarían sin clases absolutamente. A esto se refiere la teoría de los desniveles del conocimiento, a las desigualdades que se generan a partir de la posibilidad de acceso a los medios de comunicación. Pusimos el ejemplo del caso del aislamiento social y la continuidad pedagógica. Por eso, como venía diciendo, es importante pensar tres aspectos. No solo la recepción de la información que brindan los medios de comunicación, es decir, que este problema no se resuelve haciendo llegar a los medios de comunicación a todas partes y listo, sino que esto también tiene que ver con la comprensión, con la formación intelectual de la población. Es decir, que no es necesario solamente que los medios de comunicación lleguen para reducir esta brecha mediática, esta brecha tecnológica. No es solamente necesario que los medios de comunicación lleguen a toda la población y a todos los sectores sociales, sino que también es necesario que todos los sectores sociales sepan comprender y estén formados para utilizar y para sacarle provecho a esos medios de comunicación. Justamente la mayor desigualdad que tenemos en nuestro país es la desigualdad educativa. Sectores sociales que pueden acceder a altos niveles de educación y sectores sociales vulnerables, empobrecidos, que quedan muchas veces afuera del sistema educativo o que por sus propias realidades deben cortar su formación escolar e incluso universitaria. Entonces, esta cuestión de la desigualdad parece acentuarse a partir del acceso a los medios de comunicación. Entonces, no solo es necesaria la recepción, sino que es necesaria la formación de los diferentes sectores sociales para que puedan comprender efectivamente
los mensajes emitidos a través de los medios de comunicación masiva. Y a su vez, también es necesaria la memorización. Es decir, no solamente que comprendan el mensaje, sino también que tengan la capacidad de aprender esos mensajes. Es decir, de incorporar toda esa información emitida a través de los medios de comunicación. Entonces se echa por tierra, justamente a partir de la teoría de los desniveles del conocimiento, esta idea que los medios de comunicación democratizan el acceso al conocimiento de la realidad social en primer momento, es decir, que a través de noticieros, a través de programas de televisión, conocemos lo que ocurre en el mundo, lo que ocurre en nuestra realidad, sino que también es necesario poder comprender esos mensajes y poder incorporarlos. Porque de nada sirve, esa fue por ahí, si nos ponemos a pensar, fue uno de los grandes debates acerca del plan Conectar Igualdad, de las notebooks que repartía el gobierno anterior al gobierno anterior, es decir, el gobierno de los Kirchner. Justamente este plan trataba de achicar la brecha tecnológica, de que los sectores más vulnerables o los sectores que no podían acceder a la tecnología tengan, aunque sea una notebook en su casa, pero faltó un poco la pata de formar a esos estudiantes y a esos alumnos en la utilización de herramientas digitales. Es justamente lo que comenta la teoría de los desniveles del conocimiento, que es necesario el acceso a los medios de comunicación, pero también la comprensión, la formación intelectual para poder aprovechar esos medios de comunicación de manera efectiva. Es muy simple la teoría de los desniveles del conocimiento, no hay mucho más que esto, lo podríamos resumir en una gran frase, en esta primera frase que yo les comentaba, esta idea de que los medios de comunicación, lejos de ser democratizadores y de achicar las desigualdades, las agranda y las profundiza desde nuevos lugares. La segunda teoría de la comunicación que vamos a ver es la teoría de la dependencia de los medios. Es decir, el capítulo número 4 que ustedes van a encontrar en el texto de Wolf. Y esta cuestión de la dependencia, está bueno pensar qué es lo de la dependencia. En primer lugar, podríamos pensar la cuestión de la dependencia en el sentido de que esta teoría trata de pensar de qué factores dependen la amplitud y la profundidad de los efectos que tienen los medios de comunicación masiva en los ciudadanos, en los usuarios. Podríamos pensar que va a pensar cuáles son los factores que influyen justamente en la influencia que tienen los medios de comunicación sobre los ciudadanos. Y también se va a detener a pensar en qué aspecto los ciudadanos, los usuarios, dependen de los medios de comunicación. Es decir, cuál es el uso que los ciudadanos le dan a los medios de comunicación. Entonces, dependencia podríamos pensar en estos dos aspectos. ¿De qué factores depende la influencia que los medios de comunicación tienen sobre los ciudadanos? ¿Y en qué aspecto los ciudadanos dependen de los medios de comunicación masiva? Es decir, ¿para qué los usan? ¿Para qué necesitan? ¿Para qué utilizan los usuarios los medios de comunicación? Vamos con esta primer pata de la teoría de la dependencia de los medios, que se detiene a pensar
cuáles son justamente los factores sociales que determinan, digo textualmente, que determinan la amplitud y el tipo de efecto de los medios de comunicación sobre los usuarios, sobre los públicos. Es decir, qué elementos, qué factores hacen que los medios de comunicación sean más influyentes en un sector o grupo social o sea menos influyente en otro sector o grupo social. Y justamente esta teoría se va a detener a pensar que existen factores de orden social y psicológicos, es decir, factores de orden colectivo e individuales, que los medios de comunicación van a influir de tal o cual manera de acuerdo con el grupo social y la historia personal y los factores personales que tiene un individuo. Si pensamos en los factores sociales, podríamos decir, podríamos pensar en el sector socioeconómico, podríamos pensar en la formación escolar, podríamos pensar en el acceso que cierto grupo social tiene a la cultura. Porque los medios, uno siempre piensa, la edad también. Uno siempre piensa por qué los ancianos caen en el cuento del tío. ¿Por qué es tan fácil engañar a un anciano? ¿Por qué es tan fácil que crean lo que una persona les dice por teléfono diciéndoles, es decir, utilizando un medio de comunicación, como el teléfono? ¿Por qué creen automáticamente que tal o cual persona lo llama del banco para pasar a buscar los ahorros de toda su vida porque se lo permitió la hija o el hijo de esta persona? Bueno, ustedes deben conocer de qué se tratan los cuentos del tío. ¿Por qué entonces un medio de comunicación como el teléfono, a través del cual le habla un completo desconocido, influye directamente y obtiene credibilidad por parte de esos ancianos? Bueno, justamente depende entonces del grupo social, la influencia de los medios de comunicación, dependen del grupo social, muchas veces dependen de cuestiones personales como la edad, dependen del desarrollo histórico de una persona. Pensemos que los ancianos de hoy en día han crecido en un mundo donde la palabra valía, donde el engaño no era usual, donde si alguien decía algo era verdad. Entonces estos factores personales también determinan el grado de influencia de un medio de comunicación sobre un individuo. Por supuesto, el grado de formación también tiene que ver con esta cuestión. Podríamos pensar que aquellos sectores o aquellas personas que no se han escolarizado o no se han formado digitalmente son justamente más permeables a la influencia de los medios de comunicación y a creer ciegamente todo aquello que los medios de comunicación proponen, que los medios de comunicación comentan. Muchas veces cuando hablamos de las fake news, podríamos pensar o podríamos aplicar esta teoría de la dependencia de los medios al caso de las fake news. ¿A quiénes va a afectar o en quiénes va a penetrar las noticias falsas? Bueno, quizá en los sectores sociales menos escolarizados o que menos herramientas tienen para chequear si esa información es cierta o no. Lo mismo con la edad. Lo mismo también con cuestiones psicológicas que también influyen en la influencia que los medios de comunicación tienen sobre nosotros. Esta teoría van a leer también ustedes ahí en ciertas páginas que dice que hay
recuerdan que les comenté hace un ratito que la teoría de la dependencia de los medios tiene como dos grandes patas. Pensar qué factores justamente influyen en la influencia que tienen los medios de comunicación sobre los individuos, y la otra pata es pensar para qué utilizan o qué tipo de dependencia generan los medios de comunicación en los usuarios. Es decir, para qué lo usan, para qué necesitan los medios de comunicación, los individuos a los medios de comunicación. Y va a decir acá en el texto que en este caso los tipos de dependencia se estructuran en tres tipos: la dependencia cognitiva, la dependencia en la orientación y la dependencia en el tiempo de ocio, en la actividad de ocio. Y vamos a desglosar justamente estos tres tipos de dependencia. La dependencia cognitiva, piensen que cuando hablamos de cognición estamos hablando de cuestiones de conocer. La raíz del término cognición tiene que ver con el conocimiento, con conocer, con aprender, con interpretar. Entonces va a decir que nosotros como individuos, como receptores, dependemos de los medios de comunicación para conocer la realidad social. Que a través de los medios de comunicación nosotros tenemos acceso a lo que ocurre en la sociedad. Es decir, la idea de pensar los medios de comunicación como una ventana hacia la realidad social. Una ventana a través de la cual vemos lo que ocurre en nuestra sociedad. ¿A través de dónde nos enteramos justamente todo lo que está ocurriendo? Vamos a pensar en estos tiempos que corren, en tiempos de coronavirus. Los medios de comunicación se han vuelto esenciales para estar informados sobre los cuidados que tenemos que tener, sobre la prevención frente al coronavirus, sobre la cantidad de casos, sobre las realidades de otros países. Es a través de los medios de comunicación, y esto no solo en tiempos de coronavirus, en cualquier momento, es a través de los medios de comunicación que tenemos acceso a la realidad social. Por eso es tan importante que los medios de comunicación envíen y transmitan información veraz, información creíble. ¿Por qué? Porque dependemos, dentro justamente de la teoría de los medios, dependemos de los medios de comunicación para conocer lo que está ocurriendo. Por eso es tan importante el principio de objetividad. Esta cuestión de que nos cuenten información veraz, información que no esté mediada por el partidismo o que no tenga como objetivo justamente, podríamos pensar en ensuciar la figura de un partido político, la figura de algún funcionario público, sino que los medios nos informen de lo que está ocurriendo en la realidad social lo más fielmente posible. Es decir, que esta cuestión de la dependencia, como dice acá el texto, de la dependencia cognitiva, tiene que ver con esta cuestión de que dependemos de los medios de comunicación para conocer lo que ocurre en la realidad social. ¿Cómo haríamos, pensemos, si no existieran los medios de comunicación? ¿Cómo haríamos para enterarnos de la realidad económica, de la realidad política, de la realidad socioeconómica de algunos sectores sociales, de lo que ocurre en otros países? ¿Cómo haríamos si no es a través de los medios de comunicación? Necesitamos a los medios de comunicación para mantenernos informados. Parece una obviedad, pero justamente es parte de esta teoría de la dependencia de los medios. Parece una obviedad, pero justamente porque los medios de comunicación se nos presentan
como naturales. Hemos crecido en contacto con los medios de comunicación. Entonces, muchas veces no nos detenemos a pensar en los fenómenos que atraviesan a los medios de comunicación. La segunda dependencia tiene que ver con la orientación, con la dependencia en la orientación. Y a mí este ejemplo que da el texto me encanta y me resulta sumamente interesante para pensar. ¿Qué va a decir? Que los medios de comunicación justamente reflejan la realidad social. Es decir, reflejan el mundo en el que vivimos. Pero a su vez, en ese proceso estructura el mundo en que vivimos. Los medios de comunicación reflejan la sociedad o los comportamientos sociales a la vez que los estructuran y que generan esquemas tipificadores, que generan esquemas de comportamiento. Esto que parece abstracto se puede entender en un ejemplo bastante común. A mí siempre me gusta pensar en las cuestiones de las telenovelas y cómo las telenovelas influyen en nuestro comportamiento, influyen en las cuestiones que creemos como naturales. También podríamos pensar en el humor y en cómo ha cambiado a lo largo de las últimas décadas los códigos de humor en la televisión o en los medios de comunicación en general, porque justamente es a través de los medios de comunicación que naturalizamos ciertos esquemas de comportamiento, que naturalizamos ciertos estereotipos. Esto se puede ver perfectamente con el machismo. Díganme si no fueron los medios de comunicación los grandes difusores y naturalizadores del machismo durante mucho tiempo, a través de la cosificación de la mujer. Pensemos en los sketches de Olmedo, de Porcel. Pensemos más acá en el bailando, en el famoso corte de la pollerita. Debates que ustedes habrán escuchado muchas veces. Entonces, podríamos pensar, ya que estamos hablando justamente del machismo, que lo único que hace la televisión y los medios de comunicación en general es reflejar una época. Es decir, se hacía humor machista porque se estaba transcurriendo y se estaba viviendo en una sociedad machista. Es decir, una sociedad que tenía naturalizada la cosificación de la mujer, la desvalorización de la mujer, la subestimación de la mujer, el relegamiento de la mujer a un segundo plano, el relegamiento de la mujer a un papel de simple satisfacción del deseo masculino, entre otras cuestiones. Entonces, muchas veces se critica a los medios de comunicación y se dice, bueno, pero en esa época estaba bien visto hacer ese tipo de chistes. Genial, y es verdad. Y esto tiene que ver justamente con esta primer parte de esta hipótesis. Los medios de comunicación reflejan un momento social determinado. Si pensamos en este caso del humor, ese humor simplemente reflejaba lo que era gracioso en un momento histórico de nuestra sociedad. En este momento histórico, los códigos de humor, en la actualidad los códigos de humor han cambiado. Y hay cuestiones machistas que son inadmisibles de hacer en televisión. Las redes sociales también han ayudado en este aspecto. Cualquier cuestión machista que se vea en la televisión es luego fuertemente condenado por otros medios de comunicación y por los usuarios en las redes sociales. Es decir, que los códigos de humor han cambiado. También podemos pensar que el humor y las telenovelas en nuestra sociedad actual reflejan ciertos momentos sociales, reflejan los fenómenos sociales que nos atraviesan en este tiempo histórico determinado. Por ejemplo, también si vamos a pensar
en la cuestión de la comunidad LGTB. La telenovela 100 días para enamorarse ayudó muchísimo en la naturalización de la problemática trans, en la visibilización sobre todo de la problemática trans y de las cuestiones de género. En ese sentido, reflejó un momento social determinado. Pero ahora bien, vamos a la otra cara de esta moneda, que tiene que ver con los medios de comunicación como estructuradores del orden social. Los medios de comunicación, dijimos recién, reflejaban el machismo de una época. Genial, pero también lo reproducían y lo naturalizaban. No solo reflejan lo que está ocurriendo en la realidad, sino que también reproducen esos esquemas y los naturalizan. Dice que crean representaciones sociales y crean momentos ejemplares canónicos, es decir, paradigmáticos, grandes esquemas, grandes modelos a repetir. En el caso del ejemplo que estamos dando, el machismo. A través de los medios de comunicación se naturalizan esos aspectos, se naturalizan ciertos esquemas. Los medios de comunicación reflejan la realidad, es cierto, pero a su vez la estructuran y reproducen esos esquemas y esas estructuras que reflejan. También está bueno pensar la cuestión de las telenovelas y el amor, o ciertas situaciones cotidianas. Podríamos pensar también que las novelas estructuran, sobre todo las telenovelas de amor, estructuran cómo debe ser justamente las relaciones románticas o las relaciones amorosas entre las personas. Podríamos pensar que las telenovelas sí reflejan cómo se relacionan o cómo es la situación de conquista entre dos personas. Justamente pensemos que las telenovelas son ficción, que muchas de las cosas que se muestran en las telenovelas son difíciles de que ocurran en la vida real, o la vida real es un poquito más compleja que como muestran las telenovelas. Pero justamente, si vamos a pensar en esta idea del galán, si vamos a pensar en esta idea del príncipe azul, del hombre perfecto, de esas cuestiones de conocerse quizá de casualidad, del destino, que desde el pobre que se enamora de la mujer rica, o a la vez el hombre rico que se enamora de la mujer pobre, y cómo luchan para conquistarse, y toda esta situación ideal de los besos en cámara lenta, justamente son ficción, pero a su vez crean esquemas y estructuras que se inyectan en la sociedad como modelos a seguir. Y esto también lo podemos pensar con la cuestión del cuerpo. Los medios de comunicación establecen cuáles son los cánones de belleza a seguir. Y muchas veces las telenovelas tienen bastante o desarrollan un papel fundamental en esto. Las protagonistas son hermosas, son esbeltas, son flacas. Los protagonistas también están marcados, tienen un cuerpo tallado a mano. Entonces, se crean también ideales de belleza. ¿Los medios de comunicación reflejan la realidad? Sí. ¿Por qué? Porque esos cuerpos existen en la vida real. Pero a su vez, crean esquemas y crean modelos y crean pautas y cánones de belleza a seguir por el resto de la sociedad. Los medios de comunicación reflejan la sociedad a la vez que la estructuran, a la vez que crean estos modelos paradigmáticos a seguir. Pensamos en la publicidad, pensamos en las telenovelas. Las telenovelas crean esquemas de vivir el amor romántico que luego se trasladan a la vida real. Se busca muchas veces vivir el amor y las relaciones románticas como se muestran en las telenovelas, como se muestran en los medios de comunicación, en el cine. Buscamos tener cuerpos
como los que muestra la publicidad, y si no logramos conseguirlos, nos frustramos. Es verdad, los medios de comunicación muestran la realidad, porque esos cuerpos y esas personas existen. Pero a su vez establecen cánones, establecen modelos, esquemas, pautas a seguir por el resto de la sociedad. Leo textual. La televisión recoge de la realidad cotidiana comportamientos que elige como fuentes de su actividad comunicativa. Recoge de la vida cotidiana momentos que refleja. Pero contemporáneamente, es decir, al mismo tiempo que la neotelevisión restituye a la vida cotidiana una imagen de estos comportamientos que se convierte en norma para la actividad comunicativa cotidiana. Esto que hablábamos recién. La televisión reproduce las situaciones cotidianas representándolas, las transforma en momentos ejemplares, en modelos, en paradigmas, por llamarlos de alguna manera, y los dota así de una canonicidad propia, de un monumento a seguir, de un altar a seguir, de una meta. Estos momentos ejemplares convertidos en cánones se asumen a su vez como guía de la actuación cotidiana. Los medios de comunicación actúan como una especie de guía que debemos seguir para vivir nuestra vida cotidiana. Las telenovelas se transforman en una especie de guía, de paradigma, que indican cómo se debe vivir el amor romántico, las relaciones de pareja. La publicidad se transforma en una guía sobre cómo deben ser nuestros cuerpos. Este apartadito, este ejemplo, esta cita que acabo de leer, justamente se transforma en algo central para comprender a los medios de comunicación. Y a esta cuestión de la dependencia en la orientación. Y en tercer lugar, existe la dependencia en la actividad de ocio, donde nos vamos a detener a pensar en los medios de comunicación justamente en nuestro tiempo libre, para llamarlo de alguna manera. En los medios de comunicación y su función de entretenedores. En los medios de comunicación y su función de entretenimiento. Y justamente en este pasaje, el texto se detiene a pensar para qué sirven los medios de comunicación en su función de entretenimiento. No hay que perder de vista, no sé si ustedes alguna vez lo habrán visto en otra materia, esta cuestión de que la comunicación y el periodismo tienen tres funciones: informar, formar y entretener. Informar, justamente, hacernos conocer la realidad social. Formar opinión. En este caso podríamos pensar formar esquemas tipificadores a través de los cuales guiamos nuestras actitudes en la vida cotidiana, nuestras acciones en la vida cotidiana. Y por último, entretener. Si tuviésemos que realizar un ejercicio mnemotécnico para recordar estos tres tipos de dependencia, podríamos pensar en estas tres funciones del periodismo: informar, formar y entretener. Estamos justamente pensando cuál es la influencia de los medios de comunicación como entretenedores. Y hay dos grandes aspectos. Un aspecto individual. Muchas veces los medios de comunicación, como utilizados para entretenernos, generan aislamiento en nosotros. ¿Cuántas veces habremos escuchado esta cuestión de dejar el teléfono porque pareces un zombie, porque no hablas con nadie, estás todo el día hablando con una máquina, estás todo el día pegado a una máquina, no te relacionás con otras personas?
esta idea de los medios de comunicación como aisladores de los usuarios, como una vía, como un camino a través del cual los individuos se aíslan, se ensimisman. Y también podríamos pensar en los medios de comunicación como un instrumento de aglutinamiento familiar, como un instrumento de reunión familiar. También van a ver que este texto que ustedes tienen para leer de Mauro Wolf, en algunas líneas, resalta que muchas veces los medios de comunicación también reúnen a los grupos. Tienen como estas dos caras, como esta contradicción. Los medios de comunicación nos aíslan, pero también nos acercan a otras personas. ¿Cuántas veces nos reunimos con nuestra familia alrededor del televisor a ver una película, a ver un partido de fútbol, a ver una telenovela todas las noches? Para muchas personas y para muchos individuos, los medios de comunicación significan la unión familiar. Si vamos a pensar el celular también como medio de comunicación, ¿nos aísla? Sí, es verdad. Pero en estos momentos, fíjense cómo los medios de comunicación son el único instrumento que tenemos para reunirnos con otros. Pensemos en Zoom, pensemos en Jitsi, pensemos en los grupos de WhatsApp. Nos ayuda a estar cerca de la familia en la lejanía. Así que los medios de comunicación, en cuanto al entretenimiento, podemos pensar que tienen estas dos vertientes. Nos aíslan por un lado, hace que nos ensimismemos, muchas veces a través de medios de comunicación o del cine o de las series, estamos completamente aislados del mundo, estamos constantemente prestándole atención a esas pantallas. Pero por otro lado, los medios de comunicación también sirven como instrumento de reunión. Básicamente, estas son las ideas centrales de estas dos teorías de la comunicación que vamos a ver esta semana. La teoría de los desniveles de conocimiento y la teoría de la dependencia de los medios. Esta cuestión de los medios como generadores de desigualdad y esta cuestión de pensar cuáles son los factores que intervienen en la influencia que los medios de comunicación tienen sobre los individuos y también en pensar para qué los individuos dependen de los medios de comunicación, para qué los individuos utilizan los medios de comunicación. Estas tres cuestiones, para conocer la realidad social, esta cuestión orientadora de los medios que reflejan la realidad social a la vez que la estructuran, y esta cuestión de pensar a los medios de comunicación en el tiempo de ocio. Primero como un instrumento de aislamiento y segundo como un instrumento de reunión. Esto fue todo por esta semana. Sepan, por supuesto, que todas las dudas y consultas que tengan las pueden dejar en la publicación del Classroom que los trajo hasta este video. Sepan también que el 7 de mayo vamos a tener una reunión virtual para resolver y para poder allanar todas las dudas que ustedes tengan respecto al contenido de la materia. Y sepa también que el jueves 14 tenemos nuestro primer examen virtual. Muchísimas gracias, que tengan un gran finde y nos vemos la semana que viene.